Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo con ustedes en este su programa Reseteando tu Cerebro. Y bueno, hoy martes nos toca seguir con el programa de las generaciones y nos quedamos en la cuestión de familia de la generación nacidos del 46 al 62. Hablábamos de que la familia era muy importante para esta generación en el momento de su nacimiento, en el momento en que de los 0 a los 13, como les digo, que es que se graba la información, entonces y se graban los aprendizajes. Por lo tanto, viene la influencia de esa información y de lo que está rodeando el mundo de cada persona en su generación. Y por eso vamos o decíamos todo aquello que fuimos grabando de la influencia que se daba en nuestro medio ambiente. Y bueno, hablamos de esas familias que en aquel tiempo pues eran entre 4, 10, 15 hijos, y que los hermanos mayores eran los que empezaban a trabajar y empezaban a adquirir compromisos y responsables desde muy pequeños, que les comentaba que había personas que desde los 8 años empezaban a trabajar, y que bueno, en aquel tiempo pues se usaba vender periódico, vender paletas en esos carritos que nos encantaba, que sonaban las campanitas y salíamos corriendo a comprar la paleta. Y pues, o bolear en las plazas, o iban tocando en las puertas los niños que le boleó sus zapatos. Y bueno, todo esto influye también en la cuestión amorosa, que creo que la pareja y el amor son la base para la formación de una familia. Esta generación se tiene por característica también que se casaban muy jóvenes. Les comenté en el programa anterior que bueno, a los 15, 17 años se estaban casando, y en aquel tiempo cuando tenías 25, 27 años ya hasta sentías que te estabas quedando y te urgía. También les comenté que estos familias de las parejas generalmente eran mayores los hombres que las mujeres, y entonces los que nacieron ya después de los 55, 57, se casaban con personas de casi de su misma edad o 1 o 2 años mayores, porque esa generación fue la que marcó también un parteaguas en los estudios. Fueron cuando las mujeres empezaron más en mayor porcentaje empezar a estudiar y a asistir a las universidades, a ser profesionistas tituladas, que importaba mucho en aquel tiempo el título. Si no tenías un título, es como si no hubieras estudiado, aunque hubieras ido a la universidad. Y entonces, ¿qué era lo que sucedía? Era muchísimo menos población y había muchísimo menos universidades que hoy en día. Entonces, la mayoría que estudiaba tenía que irse a las capitales de los estados, en donde existían estas universidades. Pero también muchísimos que estudiaron tenían que irse a la capital del país, que en aquel tiempo era el Distrito Federal, y entonces iban a estudiar a la UNAM o al Politécnico. Y si recuerdan, todas las personas
que pertenecen a esta generación, había un conflicto o una rivalidad o como quieran llamarle, que hoy pues lo vemos como si fuera un juego y algo padre que recordábamos porque siempre estaba la UNAM contra el Poli. Entonces, en juegos de fútbol americano, en juegos de fútbol soccer o de inteligencias y carreras, aunque el Politécnico manejaba más las carreras técnicas o industriales y la UNAM era más de sociales y humanidades. Bueno, ¿qué pasaba con esto? Que cuando los hombres iban a estudiar a la capital del país, dejaban a sus novias en la provincia. Y entonces sí estaba muy marcado en aquel tiempo el ser de provincia y aunque vivieras en una capital, como por ejemplo Monterrey, Chihuahua, Guadalajara, no dejabas de ser para los capitalinos, que así se les decía, ser de provincia. Y entonces los hombres pues estaban solos porque iban a pues estudiar y todo eso y entonces se surgieron muchos embarazos y tenían que casarse porque era un compromiso y una responsabilidad. Y bueno, la preocupación o el dolor que sentían por haber dejado a esa novia de provincia con la que ya tenían un compromiso de tiempo de andar con ellas o por compromiso de familia y pues bueno, pues tenían que casarse con aquella mujer que por diversión o por lo que sea pues se había embarazado, ¿no? O porque pues la primera, ustedes saben que la primera relación sexual marca también muchísimo nuestras vidas, que eso ya después lo trataremos en otro de los programas y que influye mucho también para nuestras relaciones posteriores. Y bueno, entonces esos hijos fueron procreados con una información ya transmitida por la madre y por el padre estando en el vientre de compromiso, o sea, y entonces si nos vamos a los resultados de esto, esta generación después de escuchar que si durabas 5 años de matrimonio es porque ya iba a ser un matrimonio seguro y duradero. Sin embargo, esta generación vino a marcar también, aparte de todas las investigaciones que mencionamos en el programa anterior, también vino a marcar las separaciones o los divorcios después de 15, 20 y 30 años de casados. ¿Por qué? Pues porque habían hecho un compromiso del matrimonio cuando este compromiso ya tiene una mayoría de edad o tiene autosuficiencia o tiene autosuficiencia, perdón, o tiene no un compromiso, vamos a llamarlo así, ahorita les explico a qué le llamo un no compromiso. Entonces empiezan a separarse y por eso la mayoría de los hijos de esta generación que en este momento 2020 tienen entre 35 a 32, 35 a 45 años, son la generación que vino a marcar no matrimonio y no hijos y prefieren estar con el compromiso de un animal, un gato, un perro o un animal, una mascota, vamos a llamarle así, que un hijo. Y empiezan a marcar mucho su territorio de esto es mío, esto es tuyo. Y entonces con esto quiero que se den cuenta cómo
cómo es el resultado de una información por generación, porque va a marcar a la siguiente generación, que puede ser la de sus hijos o la de sus nietos, porque sus nietos van a ser iguales a ellos. Siempre, 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 nosotros, cada uno, somos iguales a alguno de los 4 abuelos, porque influye muchísimo una de las 2 educaciones que tenemos entre los padres y los hijos. Es por esto también que la generación que nosotros procreamos, o sea, nuestros hijos, es una generación que tiene 30 años, sigue viviendo con los padres y los padres lo siguen manteniendo, siguen estudiando una maestría, un doctorado y quieren vivir solos, quieren crear o fomentar esa independencia. Sin embargo, sí se quieren ir a vivir solos, pero que el papi le compre el departamento. Sí quieren estudiar una maestría, un doctorado, pero el papi es el que tiene que pagar esa maestría, ese doctorado. No estoy diciendo que todos, pero sí en su mayoría, porque los papás de esta generación son personas que todavía tienen fuerzas para seguir trabajando y sienten todavía el compromiso de seguir manteniendo y atendiendo a los hijos. Es una generación que fue controlada por los padres y hoy por hoy es controlada por los hijos. Pues ya se nos acabó el tiempo, pero los veo en la próxima y seguimos con este programa Reseteando tu Cerebro, en donde estamos viendo las generaciones y sus características y la información que tiene de lo que nos rodea. Hasta pronto.